Cordiales toltecas de Anáhuac y el mundo. Estamos hoy aquí en la señal de Nación Tolteca, 28 de octubre. Hoy es día 7 pedernal y lo que nos dice la eh, el calendario con la cuenta unificada de Anáhuac, el Consejo Tolteca es: cultívate, solo vale lo que has ganado con tu esfuerzo, desarrolla una actividad artística y disfruta de la vida. Ese es el Consejo Tolteca y pues estamos aquí para hablar sobre el inframundo, el Día de Muertos, y es un gusto tenerte por acá, Frank. Muy buen día, ¿cómo estás? Saludos, compañeros, ¿cómo están? Muy bien. Chignawi, Jonathan, ¿cómo estás? Sí, pues sean bienvenidos. Y pues Frank, hoy, pues previo, ¿no?, a una de las celebraciones pues más arraigadas en Anáhuac, no solo en México, ¿no?, sino más allá de sus fronteras, pues es una ocasión especial para hablar justamente de estos aspectos de los orígenes del Día de Muertos y pues cuál es su instancia, ¿no? Lo que también tendremos por acá a Luis y a Moni, y así que, pues, ¿qué nos puedes comentar mientras, pues, Saludos, Vicente, ¿cómo estás? Fíjate que sí, vienen un momentito, entran eh, Mónica Núñez para platicarnos sobre asuntos, sobre los aspectos psicológicos del tema de hoy. Y también va a entrar Romey, que conoce, que domina este tema desde el punto de vista anahuaca, tolteca. Y pues mira, esta festividad de muertos, la verdad es que en toda la tierra hay celebraciones similares, no es exclusiva de acá de México y tampoco es exclusiva de Mesoamérica. Cuando hablamos de México, quiero decir que ya existía antes de la presencia de Mesoamérica. Probablemente ya desde el Paleolítico había algún día al año un momento astronómico algo asociado con el tema de difuntos. Ahora, en la festividad ha ido agarrando mucho vuelo a través de la colonia. Mientras más avanzada la colonia, más nítida se hacía. Y de la independencia para acá es una fiesta básica de, del imaginario mexicano en particular, pero todo centroamericano, mexicano, toda la cuenca nahuaca. Eh, con razón, porque finalmente la presencia de la muerte es un aspecto fundamental de la vida, es lo que marca, es lo que define la vida. Y por otro lado, ha habido muchos investigadores, muchos intentos de encontrarle una raíz prehispánica. Saludos, Omey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Sí, ha habido muchos intentos de entender esta fiesta desde el punto de vista prehispánico, de las raíces y demás. Sin embargo, la realidad es que en el México antiguo las fiestas de difuntos se celebraban en septiembre, no en este mes, sino un poco antes, como unos, ¿qué será? 40 días antes, cosas así de la actualidad. Quedó bien descrita en las fuentes, pero esa fiesta pues se fue, digamos, sincretizando con fiestas cristianas y ya en el último momento ha surgido este híbrido de ideas culturales de diversas partes, que es la fiesta de Muertos de México, que es una fiesta imperialista, porque está avanzando sobre otras culturas. De hecho, en Estados Unidos se está adoptando rápidamente esta fiesta. Y también lo contrario, en la sociedad mexicana se adoptan las versiones de Europa y de Estados Unidos de la fiesta de muertos. Es algo normal, la cultura intercambia, no hay que ponerse purista en temas de cultura, porque ninguna cultura es pura. Todos son resultados de intercambio. Ahora, si vamos a hablar del prehispánico, entonces sí es necesario marcar qué había y en qué momento, en qué etapa y cómo fue evolucionando. Por eso les traje hoy una ponencia que se llama El ciclo de la conciencia y la cosmovisión de la voz. La ponencia no es sobre la fiesta de muertos, es sobre qué pensaban en la antigüedad del fenómeno de la concepción, nacimiento, estancia en la tierra, entrada al inframundo y subida a los cielos. ¿Qué pensaban los antiguos de esto? Voy a basar la ponencia en cita de las fuentes. Me perdonan si voy a abusar un poco de las citas. Generalmente trato de mantener la verificación fuente en estos encuentros, ¿no? En un nivel bajo para que no sea pesado, pero en este tema es necesario especificar qué es lo que pensaban, porque se ha dicho demasiadas cosas que no tienen que ver.
Se han inventado muchas cosas. Se ha sincretizado demasiado la cosmovisión anahuaca con la cosmovisión cristiana. Y pues no es que la cosmovisión cristiana no merite, sino que si queremos deslindar la anahuaca tenemos que recurrir a las fuentes. Recuerden, Anahuac está en las fuentes. Y para puntualizar este tema, porque siempre es un tema útil, las fuentes son de tres tipos: las prehispánicas, es decir, todo lo que quedó del pasado antes que llegaran los cristianos; las crónicas, que redactaron tanto los cristianos como los nativos después de la invasión. La mitad de las crónicas están hechas generalmente por españoles, italianos, pero la otra mitad está hecha casi todas por náhuatl y mayas, pero también algunas en otomí, en zapoteca, etc. De manera que las crónicas básicas, son las fuentes secundarias, son muy importantes para poder traducir las fuentes primarias, porque si no, no sabríamos ni cómo se pronuncian los signos de la veintena. Y hay una fuente terciaria que ya es moderna, que es la tradición oral, pero claro, 500 años de adoctrinamiento cristiano y de sincretismo cristiano erosiona muchísimo la tradición oral. Cuando empezó la tradición oral, estaba pura, pero en este momento es sumamente inconfiable. Por eso, cada vez que surge un dato de tradición oral, es necesario contrastarlo con lo que había hace 500 años para ver en qué medida ha derivado o si se mantiene fiel. De manera que en este análisis no me voy a basar en las creencias modernas que hay en la cuenca anahuaca sobre la muerte y la supervivencia. Me voy a basar únicamente en las creencias prehispánicas. Y comenzamos compartiendo una ventana. Ok, ¿se ve la ventana? Sí, Frank, adelante, el ciclo de la conciencia. Sí, aquí les puse una imagen donde se ve la caída del ser humano a las fauces de la Tierra. La Tierra está representada como un dragón, como la boca de un dragón. Mónica, ¿qué tal? Hola. El tema de hoy tiene mucho que ver contigo, porque tú como psicóloga vas a entender algunos aspectos metafóricos de estas creencias. Y también les pido a ti y a Omey si pueden aplicarlo a la actualidad en sus comentarios, es decir, a lo que nos puede ser útil, a lo que nos puede servir. Por supuesto, Claro. también a Chignau y a Vicente. Hagámoslo de la manera más participativa posible. Les decía que, Vicente, tú en particular, tú también, Chignau, que sabes de diseño, notarás una cosa extraña, sorprendente. En el arte de Anáhuac hubo un periodo cubista, ¿te fijas? Un periodo que resolvía las masas con cubos o cuadrados, o con círculos, a veces con esferas más bien. Cuando esa concepción de ver la masa se resuelve en temas geométricos, el resultado son imágenes como esta, donde el artista, con muchísimo acierto, mezcla un motivo naturalista, que es la caída completamente natural del ser humano, y un motivo geométrico, que es la Tierra, acentuado además por el hecho que tiene rombos. Fíjate qué nos quiere decir ese artista, el que dibujó el Códice Borgia, cuando representa a la Tierra en la oscuridad del espacio. Sabemos que está en la oscuridad del espacio porque detrás tiene estrellas luminosas y estrellas oscuras. Ese es otro tema que no me voy a meter ahora porque es un tema de astronomía, pero los antiguos mexicanos, cada vez que pintaban el cielo nocturno, representaban tanto estrellas visibles como estrellas invisibles. Esto es una constante. Y este ser humano está cayendo a las fauces de la Tierra, que no son naturalistas, porque lo que quieren decir no es que de veras esté siendo devorada por un cocodrilo, por un reptil literal. No, esto no es nada literal, esto es completamente metafórico. No se trata de un animal real, se trata de un dragón. Es decir, la imagen de las fuerzas telúricas, la imagen universal, además, el dragón no solo es de Mesoamérica, está presente hasta en los vikingos. Bueno, con todo respeto para los vikingos, ¿no? Pero en todos los pueblos, grandes y pequeños, estaba presente esa imagen de las fuerzas telúricas de la naturaleza como un reptil que generalmente vuela, que anda en el mar y demás, y que devora las conciencias. Aquí les quiero hacer una primera observación. No voy a hablar de alma, excepto que uso la palabra en sentido figurado, pero no voy a hablar de almas porque los anahuacas no creían en el alma. Vamos a partir de una primera idea. Los cristianos consideran que el cuerpo
existe literalmente más allá de nuestra percepción de él. Es decir, que más allá de nuestra percepción hay un mundo material. Los cristianos creen en un más allá. Cuando tú consideras que el cuerpo es un objeto material literal en el espacio, surge de manera automática la idea de que nuestra conciencia, por supuesto, conforma un cuerpo, que es el alma, conforma un cuerpo diferente del cuerpo físico. ¿Ves? Nuestra conciencia, el ego y con nuestro sentido de ser, preferencias y demás, conforma una unidad, una entidad, de hecho. Y ese es el alma, es una entidad invisible que se mueve. Sin embargo, las creencias de Anahuaca eran muy diferentes, son creencias chamánicas. No concebían en la existencia de un maya material. En consecuencia, tampoco necesitaban crearse un alma. ¿Ok? Si ustedes quieren comentar algo, voy a ver por qué ladran los perros. Sí, pues bueno, aquí vemos en esta lámina que nos comparte Frank, pues justamente a la parte derecha, ¿no? Este descenso al inframundo, y en la otra también podemos apreciar esta representación, bueno, este sentido, ¿no? De la serpiente emplumada, y en la parte central justamente está ella también asociada a Venus, ¿no? Ahorita como está en la composición, pues recuerda también en ese sentido, a este ciclo, a este bucle, ¿no? Y que también pues, es algo importante a tener en consideración. Moni, en este caso, por ejemplo, ¿cómo podremos denominar al Mictlán? Es el lugar de la transformación. Hay un más allá en la disciplina que compartes. ¿Cuál es su definición? ¿Qué podría ser el Mictlán? Pues mira, en los orígenes de la psicología, pues sí se creía en un alma, ¿no? Se creía como en esa parte que tiene el ser humano independiente del cuerpo físico o que está muy, muy interrelacionada. Sin embargo, la psicología actual, pues no, ya tenemos que cambiar el sistema de pensamiento. No podemos, digamos, por ejemplo, en el caso de un duelo, complicarlo, prolongarlo, porque esa creencia de que existe el más allá y de que a lo mejor nos vienen a visitar y que a lo mejor, en lugar de ayudar a la aceptación, complica los duelos, por ejemplo. Y bueno, ese Mictlán es algo simbólico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenemos ninguna evidencia de la existencia de un lugar como tal, ¿no? Aquí entra un tema muy interesante, estamos muy apegados a nuestras visiones, a nuestra configuración que tenemos del mundo. Y precisamente de lo que se trata, por ejemplo, en todo lo que es el nahualismo, es del desapego. Es una de las bases. Y a mí me resuena mucho esa imagen donde está el hombre cayendo a las fauces del dragón, porque el dragón simboliza energía, ¿no? Y simboliza los 4 elementos. Entonces es un recordatorio de que pertenecemos a Sí. este universo, Sí. pero no un universo metafísico, sino un universo compuesto de energía. Entonces es como un recordatorio de regresar a él. En el Y simbolismo, fíjate, sí, dime. entre las técnicas nahuálicas tenemos herramientas que nos permiten a facilitarnos ese desapego. Y además, los rituales anahuacas también, como el fuego nuevo, ¿no? Que lo facilitan. Entonces, el más allá es simplemente una creencia, es un símbolo que nos ayuda un poquito a hacer una transición, porque no tenemos que perder de vista que tenemos que prepararnos para el desapego total. Y nuestra cultura no está preparada, ¿no? Al contrario, es como incluso nos aferramos más. Y es muy triste porque cuando llegue ese momento vamos a tener muchas cargas. Por ejemplo, la meditación, la recapitulación son herramientas que deben de ser constantes. Ya más adelante les platicaré un poquito más a fondo, pero pues es un tema muy interesante el hablar de la muerte. El ensueño también es como una muerte pequeña, pero ya platicaremos. Muchas gracias, Moni. Frank, ¿andas por ahí? Bien, en lo que se cuenta. Omey, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de este Mictlán? Sí, pues ahorita lo que me estaba diciendo Moni, me resonó también lo que mencionaba de las prácticas nahuálicas, por ejemplo, lo de la recapitulación.
que implica entender que somos la memoria, ¿no? Muchas veces la imagen social que tenemos viene respaldada por las experiencias que hemos tenido, y si no tenemos un contacto consciente con esas experiencias que hemos tenido, pues andamos como a media máquina, ¿no? En algún momento ese término se ha usado, porque justamente no conectas con lo que te ha traído las consecuencias, ¿no? Las causas más bien de lo que eres. Entonces creo que entender la muerte desde ese punto de vista como que es es el final de toda de la vida, ¿no? Es un juego, pero al final hay alguien que te antecedió. Entonces lo importante también de encontrar la relevancia de venerar, ¿no? De tener como una época en el año para recordar, pues es justo de la memoria, ¿no? O sea, saber de dónde venimos y pues, los miles de ancestros que tenemos y la historia tan grande que tenemos, y la recapitulación. Podríamos ocupar también la fecha para, para recapitular las personas que se han ido de nuestra vida, y los momentos, ¿no? que hemos tenido con esas personas pues para fluir más, ¿no? Y no cargar como con muchos pesos que a veces pues psicológicamente pues nos van mermando la vida. Gracias, Frank. Pues retomemos el sentido de la ponencia. La ponencia de hoy, recuerden que es lo que pensaban los anahuacas de el ciclo de la conciencia. No tanto del concepto de vida y muerte, sino del concepto de periplo de la conciencia. Para entender las ideas anahuacas tenemos que sacarnos ideas cristianas. Les estaba comentando que en una concepción chamánica del mundo, donde el ser humano es visto como percepción, como una imagen que nos hacemos, no como un hecho objetivo, no como un objeto. No surge la idea de un alma, surge la idea de un nahual, que es diferente. Como van a ver aquí, el ser humano recibía en nahual el título de Tlacat, que en sentido etimológico quiere decir ser, el ser. Pero el pueblo lo entendía como la mitad, por convergencia con la raíz Tlac, que quiere decir, bueno, Tlaco, que quiere decir mitad. En una cosmovisión donde el ser humano es visto como la mitad, es decir, está en proceso, está en preparación, de manera natural, lo que surge es el concepto de Nahual, que quiere decir el doble. No el concepto del alma. El alma es una mónada, es una unidad, el cuerpo también es una unidad en la cosmovisión cristiana. Pero en la cosmovisión anahuaca, el ser humano, incluyendo el cuerpo, es solo la mitad de algo. Por lo supuesto, la otra mitad es el nahual. Y la otra mitad no es automática, no nace con la persona, hay que crearla. Porque si naciera con la persona, no seríamos llamados Tlacat, mitades, nos llamaríamos unidades. ¿Ves? Centli. De manera que el solo hecho de que estén especificando, oye, tú estás en condición de Tlacat, o teológicamente dicho, monesneki, quiere decir faltante, indica que tienes que hacer algo. Así que 0 almas automáticas, sí un alma, hablando metafóricamente, que uno mismo construye con su trabajo. Sobre esta base podemos entrar en las creencias anahuacas. El segundo punto que les voy a pedir que tomen en cuenta es esto. Los mesoamericanos consideraban que lo que hay por debajo y lo que hay por arriba tiene planos, y que nosotros simplemente vivimos en un plano de conciencia que es la Tierra, llamado Tlaltipa. Tlaltipa quiere decir la superficie. Así que vivimos en un plano superficial, en un plano de apariencia. Pero por debajo hay un mundo que no percibimos, que se llama Mictlan, o el mundo de los muertos. Sin embargo, la raíz Mic no solo significa muerto, significa inconsciente. Le da nombre al sueño, al cansancio, a la embriaguez, le da nombre a un montón de actividades de la vida, que sin embargo están un poco por debajo del consciente habitual. Eso se dice con la raíz Mic. Incluso una persona que se desmaya, por ejemplo. Entonces, cuando se habla del mundo de los muertos, en realidad se está hablando del mundo del subconsciente, lo que está por debajo de la conciencia. Los psicólogos hoy le llaman inconsciente, pero me parece un término completamente absurdo, porque ahí no falta conciencia, solo está disminuida, es subconsciente. Un término del siglo XIX que yo creo que se debería recuperar. Ahora bien, ¿qué es lo que hay por arriba? A lo que encima le llamaban topan, que significa dos cosas. Todo es nuestro, o relativo a nosotros. Pan, lo que está. ¿Bien? O también encima.
encima de nosotros, es decir, el cielo teológico, pero también significa nuestro desarrollo, nuestra capacidad de subir, de ascender. De manera que tenemos un mundo interior que es nuestro subconsciente y un mundo superior que son nuestros potenciales de desarrollo, es decir, la actualización de nuestros potenciales. ¿Bien? Potenciales para abajo, su actualización o realización, y aquí estoy usando un término teológico, para arriba. Esos mundos de abajo y de arriba los dividían en capas, no eran de una sola pieza. El mundo de abajo se dividía en 5 pisos, por eso hasta hoy en toda la cuenca mesoamericana se usa la expresión quinto infierno para referirse a lo más profundo. Y puesto que tenía 5 pisos, tenía 9 escalones. O, si ustedes lo prefieren, el sendero de ir y venir en 9 etapas. Y el mundo de arriba tenía 7 pisos o 13 escalones, o un sendero de ascender y descender en 13 etapas. Ahí más o menos se lo representé. Y en esta lámina del Códice Vaticano están viendo a un lado, al lado izquierdo, los planos del cielo. Y al lado derecho, arriba ven el Tlaltipac, o el mundo donde estamos hablando ahora, y por debajo el inframundo. Sin embargo, el hecho de que nos estemos comunicando el consciente en este momento no niega que haya todo un mundo inconsciente trabajando con nosotros. ¿Ves? Y tampoco niega el hecho de que tenemos un potencial de realización aquí mismo y que lo estamos actualizando de alguna manera. Por lo tanto, todos estos planos en realidad se unen en el Tlaltipac, en el aquí y ahora. Algo más que les quería decir es que los anahuacas consideraban que la existencia, no el ser humano, sino la existencia como un todo, comienza en Tamoacha. Ahora, ellos creían que la existencia no es inerte, no es la materia, sino que lo que existe por sí es la vida, que la vida es un principio eterno, así lo dice algún cronista, Oviedo lo dice. Ellos creían que siempre estuvo ahí. La vida es un principio eterno. Por lo tanto, el hecho de que la vida se origine en Tamoacha implica al mismo tiempo que todos los restos de la vida, que es el mundo físico que vemos, también se origina en Tamoacha. Tamoacha es todo. Eso lo vamos a ver ahora. A Tamoacha lo comparaban con un árbol. Por eso le pongo aquí el árbol floreciente. Dice, en el árbol de Tamoacha fuimos creados. Allí nos hizo como un jade. Es decir, nos dio forma, nos dio una esencia, nos dio una esencia que además es hueco, es intangible, es espiritual. Allí hiló aquel por quien se vive el hilo de la vida. Los anahuacas también comparaban la vida con un hilo, igual que los griegos. Ya saben la historia del hilo de la vida. Eso también se daba en Anahuac. Por eso el uso o la madeja de algodón todavía sin torcer eran emblemas de los seres vivos o de la tierra. La tierra como creadora de seres vivos. A Tamoacha le llamaban Chichihualcuauco, ¿ok? Chichihualcuauco, el árbol en el lugar del árbol de la leche o de los pechos. Decía el mito, ¿no? Que en ese árbol hay unas frutas que emanan gotas de leche y están los niños que no han nacido esperando y alimentándose y esperando su momento de nacer y chupando esa leche. Por supuesto que todo esto es metafórico. Imagino que los niños creían literalmente en este asunto hasta que será 7, 8, 10 años, cuando empezaban a entender que es un simbolismo. Y ya los adultos comprendían plenamente que ese árbol de la leche es la energía, es lo que te alimenta desde el inicio mismo de tu existencia, antes que hubiera sido un individuo, antes que hubiera sido siquiera un ser autoconsciente. Es decir, cuando todavía eras algo en proyecto, ya te estaba siendo alimentado por la energía. Ese proyecto de ser humano, ese proyecto de individualidad, recibía el nombre de tona. Todavía le llaman en los campos la tona. Así que cuando oigan hablar de la tona, eso significa el individuo. Pero el individuo no es esto que está interactuando aquí, sino el individuo desde su misma raíz hasta su final, que también es eterno. Es decir, venimos de Tamoacha, vamos a Tamoacha, como van a ver ahora. Consideraban que Tamoacha es la realidad, como un todo. Por eso dice Gobertatoli, es aquí lo que dijeron los antiguos, en verdad, nadie sale de Tamoacha. Nosotros creemos que salimos a través del nacimiento y que somos independientes, separados de la realidad objetiva que vemos allá afuera. Bueno, la asumimos como objetiva, pero en realidad nadie sale de ahí. No es cierto que hemos nacido en la tierra. Es aparente nuestra estancia aquí. Nosotros estamos donde siempre hemos estado, en el sitio donde se crea
la energía. Se necesita sutileza para entender esto. Si tratamos de entrar en una mente cuadrada tipo científica o tipo creencias cristianas, no lo vamos a entender. Para esto se necesita saber separar el símbolo de la cosa significada. ¿Ves? No quedarse trabado en la punta del dedo cuando el dedo está señalando la luna. Si tiene alguna cuestión, me interrumpen. Fíjense que una vez el sexo llama a esa vida indiferenciada a la conciencia individual, entonces se arma el embrión en la matriz. La matriz era representada como una cueva adentro de un monte. El monte, obviamente, es la barriga de la embarazada. Y la matriz es dibujada como una cueva de 7 lóbulos. Aquí en esta imagen del códice llamado Historia Tolteca Chichimeca, ven el canal vaginal y ven la matriz como 7 lóbulos. ¿Por qué? Porque el mito está aludiendo a la generación prístina, original de la vida. Ellos decían que al principio salieron 7 linajes de seres que con el tiempo evolucionaron y crearon la diversidad. Estos 7 linajes, en realidad no estamos hablando de 7 especies, ni de siquiera de 7 grupos o 7 reinos. No. Estamos hablando de 7 potenciales que hay en cada ser vivo. 7 potenciales de desarrollo. Eso se llamaba Chicomosto, de Chicome, ustedes saben que significa 7, y Osto, que quiere decir cueva, o el lugar de la cueva en realidad. Así que el lugar de las 7 cuevas o de las 7 aberturas, estas 7 aberturas se reflejan en nosotros. Otro aspecto de este mito, el mito fundador, es el siguiente. Ustedes ven encima de esa montaña una punta que se curva. Eso tiene nombre, eso es un glifo náhuatl, eso tiene nombre. ¿Se acuerdan de cómo se llama ese glifo? Culhuacán. ¿Ves? El lugar de los antepasados. Colhua, en náhuatl quiere decir los abuelos. Colhua, los abuelos, los antepasados o las generaciones. Definitivamente el sitio donde está puesto el Chicomosto es el monte de las generaciones. Hay otro elemento a considerar. Estos 7 lóbulos se reflejan en las 7 aberturas de los sentidos que tenemos en el rostro. Para los antiguos, las aberturas del rostro eran el emblema de los sentidos y por lo tanto de tomar contacto con la realidad de la conciencia en su forma más básica. Y como tenemos 7 aberturas, pues el número quedó asociado con eso. Una vez que pues el niño o la criatura que sea, así sea el hijo de una ameba, se forma, nace a esta tierra. Y la tierra recibe el nombre de Tlaltipac, que es muy interesante porque se forma con Ipac, el verbio Ipac, que quiere decir en la superficie. No tanto sobre, porque en la lengua náhuatl distingue lo que es sobre, que está arriba, que ese es pan, y sobre pero pegado. Eso es Ipac. Luego, en la superficie de la tierra. No estamos para arriba, ni estamos para abajo. En tanto permanecemos inconscientes, estamos en una superficie. Superficie quiere decir, en este lenguaje, apariencia. Es decir, entran las impresiones a nosotros a través de los sentidos, pero las procesamos a través de la mente. Y el resultado, lo que queda en la pantalla mental, es una imagen del mundo. Luego, además de ver el mundo objetivamente, o leerlo, tocarlo objetivamente, nosotros tenemos una imagen y esa imagen generalmente nota a la experiencia directa. Luego vivimos en una apariencia. En tantos seres humanos, quiero decir, porque somos los humanos los que tenemos ese desarrollo de neocorte que nos permite reflejar la realidad. Otros animales, por no tener ese desarrollo, no viven en una apariencia, viven directamente, viven sin creencias. La propuesta tolteca es: no te quedes trabado en las apariencias. Trata de regresar a la experiencia directa, pero con el aporte de la capacidad de reflexionar, de evaluar, de tener juicio crítico. No es casual que el niño esté desde la primera menstruación que se interrumpe, que es cuando los antiguos, aquí y en el viejo mundo, cuando los antiguos empezaban a contar la gestación, hasta el nacimiento pasan en promedio 260 días. Eso no es casual, porque eso refleja la duración del año, lo que se llama año sagrado, el Tonal Powal y el Tzolk'in, que es el año de gestación, ese es su nombre correcto, el año conceptivo humano, que según ellos sigue influyéndonos a lo largo de la vida. Por eso es que esta imagen de nacimiento, aquí ustedes están viendo a la tierra,
A ver, vamos a decodificar esto, porque en parte estos encuentros son para aprender simbolismo. Están viendo la Tierra, sentada sobre un petate, vestida con una falda y con un gorro. Y el petate, la falda y el gorro tiene el emblema de la luna, pero además mitad negra, mitad roja. Es decir, el día y la noche. La luna. ¿Qué significa esto? Los ciclos. Y por supuesto, el parto, porque el parto es la expresión por excelencia de los ciclos. Por otro lado, ven que ella está largando la piel vieja y se está quedando en piel nueva. ¿Qué significa? Las etapas, la renovación. En sentido carnal, en el sentido más carnal que se pueden imaginar. Iba a decir material, pero esa palabra ya es muy filosófica. Simplemente la renovación de las cosas, como cuando le quitas las hojas a un maíz y entonces esos granos pueden volver a germinar. Ven que ella tiene un tocado que aquí se abre, se pone así a lo largo para que se vea completo, pero en realidad es redondo. Esta es una convención del arte nahuaca. Vicente y Jonathan lo perciben muy bien. Ustedes se dan cuenta que ese tocado en realidad es circular y que esas bandas que salen a los lados de ella en realidad estaban detrás, en la estatua, digamos, tridimensional de la tierra, de la diosa tierra, porque es una diosa, es un ser poderoso. Este tocado está hecho con algodón, algodón todavía sin hilar, pero ya dispuesto para hacer hilos. Esa transición entre algodón en bruto, que no está orientado, y el hilo, esa transición representa la naturaleza. Estamos hablando del acto biológico. Y por supuesto el algodón, como les dije, quiere decir el hilo de la vida. Están viendo que el niño desciende de Tamoancha. Sabemos que descienden por esos pasos. Los pasos no los voy a, digamos, a interpretar ahora, pero también tienen un valor. Está descendiendo ese niño, está entrando en la diosa tierra y ella lo está pariendo. Y cuando lo pare, si observan con atención, yo no lo distingo aquí, pero ese niño trae en las manos una cuerda enlazada, un lazo. Es decir, está entrando a algo que lo enlaza, que lo atrapa. Para los antiguos, lo que nos enlaza a la vida individual es la respiración. Es un lazo. Si se rompe la vida. Mientras haya vida, está ese lazo. Por lo tanto, esa cuerda representa lo que nos enlaza al mundo. Y para acentuar ese hecho del lazo, en sentido positivo y negativo, a un lado se pinta el emblema del nacimiento en cuerpo físico, que es serpiente, y se empieza involucrado formando el glifo Olin, el glifo de movimiento, de lo que se transmuta, de lo que cambia, de lo que constantemente está fluyendo. Quiere decir que la vida no cesa de fluir en ningún momento y se compone de dos variantes, de dos aspectos, dos tipos de energía, si ustedes quieren, aunque es la misma energía, la energía de vida, pero tiene dos aspectos. Uno que sube, que es la serpiente, y el 100 pies, aunque ahí no lo ven con la cabeza para abajo, pero el hecho de que sea un 100 pies significa que es la serpiente que desciende. Los aspectos positivos y negativos de la energía. Esto tiene un desarrollo tremendo que no vamos a platicar ahora, pero si ustedes quieren hablar, adelante. Tengo la voz medio tomada hoy. Esa imagen de dónde sale, y bueno, y también es un Tlili-Tlapali, ¿no? El rojo y el negro es Tlili-Tlapali, la sabiduría, ¿no? También. Sí, bueno, entre otras cosas, rojo y negro representan muchas cosas, como es de lo oscuro a la luz, es la sabiduría, pero también son los ciclos, el día, el año, cualquier cosa cíclica. ¿Ves? La imagen aparece en el Códice Borbónico de origen mexica. Ese es el estilo mexica de dibujar. Así es. Pues seguimos. A Tlatipa le llamaban Quinehuayan. Tzotzompan, Quinehuayan. El lugar donde nos golpean y donde carecemos, donde nos faltan cosas. Aquí ustedes ven esta imagen del Códice Laúd como la muerte personificada como Dios, si quieren, el Dios de la muerte, aunque saben que esto es una imagen mental. Está cortando la cuerda que enlaza a ese niño con Tamoancha y lo está dejando abandonado en la tierra. Sabemos que es un niño acabado de nacer porque lo pintan de rojo. ¿Ok? Así que esta es otra convención que conviene que ustedes aprendan. Si está pintadito de rojo, es un niño. Hay otros elementos ahí que no voy a analizar, pero él está naciendo al mundo del pecado.
Es lo que quiere decir esta imagen. Y por lo tanto se está cortando su origen. Cuando digo pecado, no se lo imaginen en términos cristianos. No como una condición moral que merece un castigo sobrenatural. No, sino como lo que literalmente significa la palabra pecar, que es fallar, errar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo predispuesto al fallo y al error, porque hemos perdido algo de vista. El mantener la vista en este simbolismo se representa por la cuerda, estar en contacto con la cuerda cortada, perdiste algo de vista. Ellos creían que el nacer quiebra el árbol de tamo ancha. Es decir, se rompe la memoria, se quiebra el árbol de tamo ancha. Esto es un tema muy representado en los códices, sobre todo donde se ve el árbol ya sea sangrando o roto. Por otro lado, aquí no les puse la lápida de Pacal, pero hay varias lápidas y varias imágenes donde ustedes ven el regreso de la persona al tamo ancha, al origen, como un árbol. Como un árbol que ya no está herido, que se ha recompuesto, que ha brotado de nuevo. En adelante, es decir, desde el momento que nace la criatura, el destino de esa criatura dependerá de cómo le agarre la muerte. Aquí entramos en otro aspecto que distingue a las creencias anahuacas de las creencias cristianas. Según los cristianos, es una cuestión moral. Depende de lo que tú hayas hecho en la vida, si vas a recibir un castigo o una retribución, una recompensa. Es decir, la cosmovisión cristiana, somos educados por el método, sinceramente, y con perdón, pero por el método como se educa a un perro. Recompensa y castigo. Si lo haces bien, te doy tu hueso. Si lo haces mal, te castigo. ¿Ves? Y claro que el animalito aprende mecánicamente a hacer ciertas cosas, aunque no entienda de qué se trata. Esta concepción es propia de una cosmovisión en la cual hay seres sobrenaturales que son los que determinan cuál va a ser nuestro destino. Absolutamente. No importa lo que uno haga, importa la gracia que uno pueda recibir de allá. Y por supuesto, si uno no cumple, tiene que ser castigado. En la convención de Anáhuac no existen esos seres sobrenaturales, ni existe un castigo, ni existe una gracia, ni nada de eso. Todo depende de lo que haga la propia persona. ¿Por qué? Porque la persona se coloca en determinada situación. Y en el momento que te agarra la muerte, el estado de conciencia que tú tengas se hace definitivo, porque ya no tiene secuencia. Así que subjetivamente, desde tu punto de vista como sujeto del fenómeno, es eterno. Por eso los anahuacas intentaban e insistían en el hecho de que vivas aquí ahora y que estés consciente aquí ahora para que eso sea eterno. ¿Cómo se medía? Y esto es un simbolismo, pero ¿cómo se medía el estado de conciencia de la persona? Por su deuda. Se decía que los niñitos que todavía no han comido masa de maíz regresaban automáticamente a tamo ancha, es decir, siguen ahí, ni siquiera han salido. ¿Por qué? Porque no tienen deuda de vida con una planta ni con un animal. No se han comido otro. Solo toman leche. Pero en cuanto el niño comía su primera masita, que le daban un atolito o algo así, ya contraía una deuda y esa deuda solo hacía crecer a lo largo de la vida. Conocer que uno tiene una deuda con el resto del mundo, bueno, ayuda a manejar esa deuda. No conocerlo es un problema. Esa es más o menos la idea de los anahuacas. Ya saben, si quieren interrumpir, adelante. Bueno, pues yo quiero comentarte algo. En ese sentido, pues sí, nos han entrenado para ser poco responsables de nuestro existir, poco merecedores, ¿no? Así es. Entonces, es a eso a lo que me refería, prepararnos para morir, porque hay que ser realistas, ¿no? No tenemos ninguna evidencia del más allá. El Mictlán, pues es un símbolo que también, fíjate, se puede hacer la analogía con el inconsciente de la psicología, ¿no? Sí. Que el inconsciente y el subconsciente son términos del psicoanálisis ya muy antiguos, pero claro, es muy fácil comprender gracias a esos conceptos, incluso en la psicología actual. Porque son capas, ¿no? Son estratos de nuestra conciencia y que fíjate que hay algo bien interesante. En toda la cosmovisión anahuaca es como la facilidad para explorar todo eso. Nuestra cultura judeocristiana lo bloquea sí. Todo acceso a la parte inconsciente sí. Y subconsciente. Es como tú dices, muy mecanizado, muy de castigo-recompensa. Depende de seres sobrenaturales. Si trata como un ser sobrenatural, ¿sabes cuál es la conclusión lógica
de aceptar seres sobrenaturales, la posición de los musulmanes y los calvinistas, que dicen que estamos predestinados desde la eternidad a ser buenos, malos, salvos o castigados, por simple capricho de un ser sobrenatural. Esa es la conclusión lógica. En cuanto tú aceptas la existencia de lo sobrenatural, descartaste tu propia valía como ser moral. Descartaste el valor de las obras. Y por lo tanto, lo que vas a estar esperando es el favor de alguien. Y si puedes burlar ese favor y conseguirlo, de todas maneras, lo haces porque no tienes un principio moral. Eso es lo que diferencia las creencias cristianas de las toltecas. Y además, entregamos algo muy valioso, que es la libertad, y sobre todo la libertad en cuanto a pensamiento. Nos condicionamos tan profundamente que ni siquiera tenemos la capacidad de un pensamiento crítico. Entonces sí, hay que practicar este pensamiento crítico, porque estamos siendo captados por muchas jaulas ideológicas, ¿no? Entonces, así es. Yo creo que es uno de los grandes aportes de la Toltecayo, que estimula el pensamiento crítico, que no permite que nos quedemos solamente con una visión estrecha. Y hablando de percepción, que esa es la base, es decir, estimular la percepción. Y tenemos un vasto campo de exploración. Pensamiento crítico y capacidad de decodificación de símbolos. Esto es una cosa fundamental. Esto es un aspecto del ser humano, de la mente, de los procesos cognitivos, que la cultura occidental no trabaja. Y actualmente, fíjate, actualmente es algo que se está castigando mucho, la discriminación, que no es más que discernimiento. Y ahora solamente nombrar esa palabrita, asusta. Es básica la discriminación para poder comprender. Vamos al tema, al punto aquí. Pero bueno. Les estaba hablando de la capacidad de decodificar. Por lo siguiente. ¿Cuántos milenios lleva la humanidad pensando que el macho salió de una bola de fango y la hembra de una costilla? Se necesita tanta inteligencia para darse cuenta que una serpiente y una fruta en un árbol son un emblema sexual. Se necesita tanta capacidad de comprensión o deseo de estudiar o compromiso con la verdad para buscar a ver qué palabra es la que dice aquí. Selén no significa costilla, significa otra cosa. Y es una cosa sexual. Hace falta tanto para 2000 años la humanidad arrastrando esas estupideces por incapacidad para decodificar símbolos. En la cosmovisión de Anáhuac coexistían diversos mitos, diversos modos de explicar los mismos hechos, lo cual obligaba a las personas a darse cuenta de la diferencia que hay entre señalar algo y ese algo. Obligaba a las personas a darse cuenta de que las palabras son siempre limitadas porque solo son símbolos, no son las cosas en sí. Esta, digamos, incapacidad del ser humano primitivo, del ser humano sin cultivo, para entender lo profundo, esta tendencia a quedarse en lo superficial quedó alegorizada en el mito de la creación, dice el Popol Vuh. Entonces el corazón del cielo, que es un nombre que le da el Popol Vuh a Quetzalcóatl, Kukulcán, sopló sobre sus ojos de los primeros padres, los cuales se nublaron como cuando se sopla un espejo. Aquí tenemos el símbolo de Tezcatlipoca, el espejo nublado. Desde entonces su vista dejó de penetrar y se limitó a lo que estaba cerca. Literalmente el libro dice a lo superficial. Es decir, el acto de nacer y el acto después de crecer y la irrupción de la adolescencia, la convulsión hormonal y la vida cotidiana y todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir, por supuesto que nos va nublando, nos va embotando, pero uno tiene que trabajar para trascender eso. El hecho de que el mito y la iconografía te señalen que tenemos los ojos vendados, como pueden ver ahí en esa imagen del Códice Borgia, es un llamado de atención. ¿Para qué? Para quitarnos la venda. No es simplemente para resignarse, yo no veo nada, por lo tanto, como yo no veo nada, yo estoy aquí esperando con ustedes sobre. No, es para quitarse la venda. Ahora, creían que una vez que la persona llega a Tlaltipa, debe elegir. Esta idea de elegir aparece varias veces en las fuentes. Aquí les traje una de las citas. ¿A dónde iré? ¿Regresaré a la casa de Ometeotl o acaso de esta tierra me iré al mundo de los muertos? Es decir, me voy para arriba, me voy para abajo. ¿Qué hago? A partir de un cierto punto. Ese punto está ejemplificado en los mitos como el momento en que el héroe cultural llega a un sitio donde hay una X marcada en la tierra. Dice, ¿qué hago?
¿Me voy para abajo o me voy para arriba? ¿Ok? Y esto juega con el siguiente hecho. El nombre de Tamoancha se forma de un verbo que significa lo mismo, amoa o omoa en náhuatl moderno, que significa tanto descender de como regresar a. Incluso buscar algo, tender a algo. Por eso algunas fuentes te lo traducen como la casa de donde descendemos y otra, buscamos nuestra casa. Es un nombre elegido para significar puedes regresar o puedes disiparte. Tú te das cuenta que no es un nombre literario, es un nombre técnico, es un nombre de trabajo. Y aquí, ese simbolismo, no hay que esperar a estar muertos. O sea, no hay que Y te esperar el está último adelantando mucho, momento. pero Podemos de eso se regresar trata. ahora. De eso se trata. Es aquí ahora. Todo esto que estamos hablando, al niño se lo contaban como algo que pasó en el principio, ocurrirá después, pero a medida que crecía iba dándose cuenta, oye, me están hablando de algo que arrastro conmigo, que lo tengo aquí ahora. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la persona que no realiza acciones meritorias? Se lo traga el Mictlán. Fíjense de qué se trata esto. No es lo que te lleva al Mictlán, no son los pecados, sino el no realizar acciones meritorias. No es una concepción como la cristiana donde el castigo es consecuencia de hacer el mal. Es una cosmovisión más exigente. Te dice, si tú quieres salirte del Mictlán, tienes que hacer el bien. Tienes que acumular masewalistli, merecimiento, o masewalop, los masehuales, como se dicen los mayas todavía hoy. Es decir, los merecidos. Si tú acumulas merecimientos, entonces te ganas subir al cielo. Pero si tú no merecimiento, te va de cajón para allá abajo, aunque hayas cometido un pecado en tu vida. Es una cosmovisión entonces que te estimula a actuar. ¿Ves? La misma razón el infierno cristiano, que es definitivo y es atroz. El infierno anahuaca tiene sus cositas agradables y no es definitivo. Se puede salir de ahí. ¿Comprendes? Es decir, es simplemente el estado de dejadez, de inercia, de abandono de la persona que no acumula merecimiento. ¿En qué consiste el merecimiento? Lo llamamos merecimiento, una palabra teológica, pero si quieres hablar de un modo más científico, merecimiento no es más que energía, acumular energía. ¿Y la energía cómo se acumula? La energía cualitativamente hablando, no la energía mecánica ni nada de eso. Se acumula la energía de la conciencia a través de el trabajo de conciencia. Así A es. través de las Fíjate técnicas, las prácticas de conciencia. Con eso lo que tú acumulas es merecimiento más igualista. Por eso te llamas un más igual. Platiquen, sí, déjenme descanso. Fíjate que eso que mencionas, pues es básicamente reforzamiento positivo y castigo. Y hasta en la psicología lo sabemos, funciona mejor el reforzamiento positivo. Pero estas jaulas ideológicas en las que estamos actualmente, pues a mí me revelan que estamos en el Mictlán. Estamos Sí, en una muerte, sí. muerte en vida. Sí. Cuando tú te encuentras una doctrina que maneja un absoluto como de aquí no se sale, este es castigo eterno o bendición eterna, como en el caso de, por ejemplo, de los hermanos, que te dicen una de dos y depende de que tú me creas o no me creas. Si me crees, vas a vivir para siempre, y si no me crees, para siempre te vas a condenar, sea en un infierno o un Armagedón de fuego, que más o menos lo mismo. Cuando te encuentras ese tipo de doctrina, esa persona está viviendo en el Mictlán. Esa persona no está viendo los hechos. Los hechos es que todo cambia en todo momento. No hay nada definitivo, absolutamente nada definitivo. La conciencia no es más que la constatación de un cambio permanente y la conciencia en sí es cambio. Por eso en el centro de la cosmovisión anahuaca lo que se dibujaba era el glifo Olin, por Dios, no un dios en un trono, sino el glifo Olin, el glifo movimiento. Así que no un punto inmóvil absoluto que te divide las cosas de manera absoluta, no, sino el glifo movimiento que es para arriba y para abajo. Todo se mueve, eso lo vamos a ver ahora con más calma. La cuestión es que la persona que no acumula merecimiento, se lo voy a decir ya de antemano, está viviendo en el Mictlán. Por eso, sí, permíteme el nombre técnico, el gentilicio que se le da a la persona común y corriente que no lucha por elevarse, por cultivarse, es mixteca. Es decir,
los difuntos, o Mictecatl en singular, un difunto. Sí, sí, Omey, sí. Sí, pues también el Mictlán es el rumbo del norte y es el rumbo de la mente. Entonces también es interesante. Luego he escuchado la Claro, expresión de que estamos norteados, que estamos claro. muy influenciados por el norte, ya con visiones ya geopolíticas y así, ¿no? Pero pues también el hecho de vivir en la mente, ¿no? Si Sí, no, si te vivir en quedas la en la imagen del mente, mundo, exactamente en la imagen del no en el mundo, mundo real. exacto, y no realizar, ¿no? No realizar, No no, realizar. Qué no bueno que real. mencionas tú la Ujú. palabra. De hecho, el Mictecatl o los Mictecas viven en el Mictlán. ¿Y en Mictlán dónde se pone? Como tú bien dices, en el rumbo del norte. Es algo, digamos, está completamente integrada esa cosmovisión. Omey, porque ya conoce este tema, está viendo claramente la relación entre mente y muerte. En otras palabras, la muerte existe en la mente. ¿Qué es lo que muere cuando morimos? La imagen que tenemos de nosotros mismos. Si no tienes imagen de ti, no hay nada que pueda morir. No tienes con qué morirte. Así de sencillo. Lo que muere es la imagen. Sacas la imagen, ¿qué es lo que queda? Una materia que siempre va a estar ahí, un momento energético que siempre va a estar ahí y unas obras, para bien o para mal, que van a generar eco hasta la eternidad, porque no hay manera de anular el eco de las obras. Yo no veo finitud por ningún lado. Exacto. Lo que se acaba es la imagen de uno, incluyendo al yo, incluyendo al ego. Yo soy ego sum, incluyendo a ese ego. Ese ego es solo una imagen. Mictlán es, por un lado, el plano más bajo de la pirámide que le mostré al principio, pirámide cosmológica. Por otro lado, es el mínimo grado de conciencia individual. Es decir, no puedes tener menos conciencia que en el estado de Mictlán porque te va a descomponer. Así de simple. Si quieres funcionar como ser vivo, tú necesitas un mínimo de conciencia y por lo menos vivir en el mundo de Mictlán. Les voy a describir cómo es este mundo. Y quienes vivían ahí tenían mucho trabajo, frío, cansancio, pasaban por unos lugares llenos de espinas. Eso me recuerda la vida que está viviendo cada uno de nosotros. Así de sencillo. ¿Ves? La vida cotidiana, la vida común y corriente, esa es la vida del Mictlán. Una vida en que por sí misma es dolorosa, es difícil, pero además nos complicamos mentalmente, porque en lugar de hacerle frente a los hechos, tratamos de huir de ellos y los hechos nos persiguen, se nos engancha como espinas. ¿Ven? Si tienen algo que platicar, se lo voy a agradecer. Imagen del Códice Borgia, donde se ve la condición de los mixtecas. Es decir, en el centro, arriba, bueno, a los 4 rumbos, pero en la zona central ves la momia, que está puesta en un pedestal rodeada de banderas y demás, y está siendo enterrada. Y en las esquinas ves la conciencia, la condición de la conciencia, la condición de sufrimiento. En el centro es el glifo de la muerte en forma de movimiento. Cuando ustedes vean esa X es el glifo de movimiento. Y para que quede claro que se trata de un ciclo, de un periplo, que no es una condición alrededor, el artista pinta los signos del calendario. Esta es la interpretación filosófica de Alemán, al margen de una interpretación calendárica que tiene. Platiquen ustedes, por favor. Sí. Por ejemplo, perdón, nada más tener en cuenta, ¿no? Cómo era el proceso que se les daba a los difuntos en México originario, o sea, como estos bultos o estos fardos mortuorios, o sea, también la momificación, que es importante. Y pues bueno, todavía allá en la zona de Campeche, ¿no? En esta región donde, pues bueno, se deja que el cuerpo pues se reintegre, se entierra como tal y después cada cierto tiempo, bueno, ya cuando se descompone la carne, se comienza a limpiar la osamenta, ¿no? Para prevenirla allá en la zona norte de Campeche. Entonces, pues también ese dicho, ¿no? Ya se petateó, o sea, remite justamente a que al momento de morir, pues se envolvía el cuerpo en se vuelve un petate, una estera. Pardos, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Yo te iba a comentar, perdón, que de la imagen que otra interpretación académica, pues es, no, pues son 4 sacrificados ahí y hay sangre y ya pues los sacrifican a la muerte porque los mexicas sacrificaban 40,000 personas al año, entonces pues es parte de lo mismo, ¿no? Una característica de los mixtecas es que para todos lados ven sacrificios humanos y caníbales. Están viviendo, pues son con mentalidad de niños, entonces están viviendo en la película, ¿no? Necesitan ese tipo de sensaciones burdas para poder experimentar algo, ¿no? Sentir que están en algo.
La realidad es mucho más sutil. Por supuesto que en la vida real hay caníbales y sacrificadores en todas partes, incluyendo en agua. Pero de eso no se trata la cultura náhuatl, que es todo un simbolismo. Imagínate lo que nos acaba de contar Vicente, el culto a los restos del difunto que se practica todavía hoy en México, Centroamérica, con variantes bien interesantes. Imagínate que ese culto dejara fotografías hace 500,000 años y que hoy los antropólogos estuvieran viendo esas fotografías. ¿Cómo lo interpretarían? Si hay algún estudiante de antropología e historia escuchando esto, yo les digo, despierten. Todo eso que le están diciendo caníbales, sacrificadores, eso es un cuento. Lo entenderán cuando puedan leer directamente las fuentes en náhuatl y maya. Si ustedes no pueden hacerlo todavía, yo les sugiero tengan la inteligencia de no hacer un juicio definitivo. Cuando venga el profesor con un cuento de eso, muéstrame la fuente nativa, no la interpretación de un conquistador español que necesitaba justificar sus exacciones, ¿no? Bueno, seguimos. Fíjense que al Mictla le apodaban Simohuayan, el lugar de la disolución. Dice el texto, a los 4 años se disuelve, se borra el recuerdo, nada permanece ahí. Es interesante cómo el hilo de la vida, la permanencia de la vida, se marca con la palabra recuerdo. Si recuerdas, hay vida. Si no recuerdas, hay disolución. Les puse una imagen del Códice Laúd donde se ve, bueno, para que se entienda la imagen, en su centro hay un ser descomponiéndose, una calaca, una calavera, que en el pelo, si se le puede llamar pelo a eso, tiene 3 ojos. Los 3 ojos juntos, son el emblema mesoamericano del cambio, de la transformación de la conciencia, del paso del mundo de los vivos a de los muertos, o del paso del tonal al nahual. Lo que ocurre, como dice Mónica, cuando dormimos, cuando soñamos. 3 ojos. ¿Por qué 3 ojos? Bueno, muy brevemente les voy a decir por qué. El tercer ojo, que es el que importa ahí, los 2 son naturales, el tercero es el que no es natural, es la capacidad de ver las cosas desde una óptica diferente de la cotidiana. Y están viendo que se descompone en 5 aspectos diferentes. Ellos consideraban que en realidad somos una composición de aspectos, una composición de vehículos de conciencia. En otro momento platicaremos de todo eso. Todo eso está ocurriendo debajo de la Tierra, como ven por las espirales. Las espirales significa que se está descomponiendo y que hay un proceso de transformación. Si quieren platicar algo, oye, se lo he dicho muchas veces, adelante, interrumpan. Bueno, pues yo quiero retomar ese tema del trabajo de conciencia, ¿no? Que de la práctica que tenemos que hacer. Es muy interesante lo que dices acerca de cómo es la tendencia en ambas cosmovisiones, ¿no? La judeocristiana y la nahuaca. Una tiende a la pasividad, la judeocristiana, a no hacerse responsables, a evadir y simplemente evitar castigo. Y la otra, obviamente, es una cosmovisión que te moviliza. Sí. Está diseñada para movilizar la energía y recursos de todo tipo, ¿no? Incluyendo los psicológicos. Así es. Entonces, es parte de lo que las técnicas nahuálicas facilitan, ¿no? Porque es enfrentarnos a ese nahual, y que no es tampoco un ser, como muchos creen. No es esa leyenda que está adelantando, ya está mezclando. De nahual vamos a hablar un poco más adelante. Te voy a pedir que este aspecto específico lo reserves para más adelante. Pero antes de que sigas, porque has tocado varios temas que valen la pena. El primero, yo creo, déjame recapitular algo. Estás hablando de la cosmovisión cristiana, que tiene una actitud más bien pasiva frente a la realidad. Bueno, pasiva entre comillas, porque es pasiva frente a Dios, pero frente al prójimo es de lo más activo, ¿eh? Pues bien, también hay que ser justos. Esta cosmovisión ha ido cambiando con el tiempo. Antes no era así. Esta cosmovisión se ha ido haciendo cada vez más inerte, más dependiente de los fantasmas y de lo sobrenatural a medida que pasa el tiempo. Hacia la época de Jesús, un poco antes de que naciera Jesús, todo el mundo entendía que Dios era una metáfora. ¿Ves? Pero a medida que se crudifican las metáforas, que la gente se la empieza a tragar literalmente, que empiezan a creer que eso es así, es tal como con cuernos y rabo y todo, como dice. Entonces, llega un momento que la gente termina creyendo en todo tipo de fantasmas. ¿Y qué hago si el mundo está lleno de fantasmas? Incluyendo uno grandote, no sé cuántos, por el medio, otros abajo, una jerarquía tremenda. Me tengo que echar a un lado porque yo no valgo nada, soy una bola de tierra. ¿Ves? Eso ha ido ocurriendo con el tiempo.
Todavía en la época de Dante, hace 800 años, los cristianos sabían que el inframundo se divide en 9 esferas y el cielo en 3 esferas. Y ahí lo dice la Divina Comedia con toda claridad. Y sabían que esas esferas son grados de conciencia y está descrito con perfección en la obra de Dante, con símbolos, por supuesto. Es decir, cualquier persona culta de aquella época con un poco de sensibilidad decía, mira, está hablando de tales y más cuales grados. Hoy, ni los psicólogos entienden eso, ni los antropólogos, ni los investigadores. La cultura cristiana hay que tener en cuenta que ha ido perdiendo valores espirituales. Entonces no hay que juzgar el estado actual como un absoluto, ¿no? No toda la cultura cristiana finalmente se refleja en el estado actual de las ideas, ¿no? También hay que ser justo con esa cultura. Si uno vive el cristianismo con integridad, uno va a llegar a las mismas ideas que a través de la toltecayo, porque finalmente Jesús era tolteca. Bueno. Ahora, ellos consideraban que la persona que adquiere mérito, y el mérito se adquiere a través del servicio, que adquiere Masehualistli, que se convierte en un Masehual, digamos que se pone al servicio de Tlaloc, que Tlaloc lo asume, se convierte en un Tlaloque, que quiere decir uno de Tlaloc, o un hijo de Tlaloc si quiere. Y se va a vivir a Tlalocan, que es el lugar de Tlaloc. Hoy los antropólogos consideran que literalmente creían que se iban a un cielo lleno de agua, donde hay un Dios que tiene unos ojos así. Cuando ustedes ven la imagen de Tlaloc, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, esa nariz está compuesta y esos ojos es una serpiente que se retuerce sobre sí misma y hace un par de círculos. Tanto los círculos como la serpiente que se retuerce son glifos, están diciendo algo. Uno tiene que leer esos glifos antes de lanzarse a decir cosas sobre Tlaloc. Estamos viendo que esa boca no es natural, que esos colmillos son gotas de agua que escurren y que el agua no representa solo la lluvia. Agua en el simbolismo mesoamericano quiere decir todo tipo de poder germinador. El agua es la energía. El universo completo le llaman Teoatl, el agua divina. Entonces, cuando esta persona adquiere mérito, se pone al servicio de Tlaloc y entra en el Tlalocan, significa que sube un escalón de conciencia. Estamos hablando de las personas que generan obras que valgan la pena. La idea quedó bien descrita en los textos. Les voy a leer una cita. Los viejos dicen que a los de buen corazón se los llevan a su casa a los hijos de Tlaloc y viven junto a Tlaloc, que es el Señor de la libertad. Fíjense qué título le dan. Una primavera eterna que nunca se marchita, que constantemente brota y se recrea y que florece para siempre. Esta descripción te habla de un renacimiento perpetuo. Renacimiento perpetuo. Esa idea de renacer perpetuamente se dice en agua Shoshouki, el reverdecido, el que reverdece, de la raíz Shou, que es el verde oscuro de las plantas que brotan, ¿no? Shoshouki quiere decir que reverdece, que renace una y otra vez. Pero Shoshouki, y no por casualidad y no de manera descuidada, fue la palabra que usaron los padres de la invasión cristiana para describir el concepto cristiano de la libertad. La libertad cristiana, esa de que hablaba Jesús y poco han hablado después, esa libertad se dice en Nahuatl Shoshouki, que quiere decir reverdecer. Es decir, se entiende la libertad no como escapar de algo, sino como brotar, como crecer, como desarrollar, como evolucionar. En la concepción anahuaca, libertad es igual a evolución. Aquí ustedes están viendo a los Tlaloques en un mural de Teotihuacán, haciendo todo tipo de cosas en el paraíso de Tlaloc, sembrando maíz, jugando con mariposas, cantando, danzando por ahí arriba. El mural es enorme, de hecho tiene varias partes y describe minuciosamente las actividades del paraíso de Tlaloc. Y cada una de estas actividades están relacionadas con poetas, con danzantes, con creadores de arte, con trabajadores, con jugadores de pelota, es decir, con gente que crea cultura. Estamos hablando, por lo tanto, de un estado de conciencia. Ahora bien, ¿qué pasa con una clase especial de personas? Los que van a la guerra. Por guerra se entendía en México antiguo tanto lo que hoy llamamos guerra, ir a luchar contra un enemigo, como parir. Parir también se llamaba guerra. El Atlachinori era la guerra del parto. Las mujeres muertas en parto y los guerreros muertos en batalla se iban al Tonalcan. Es un mundo radiante, es el mundo del sol, que tenía dos partes. Una parte tonálica, una parte que se ve desde que el sol sube, allá desde la medianoche hasta el mediodía, va subiendo, y otra parte que es cuando el sol
baja con epicentros en el amanecer y en el atardecer. La parte del amanecer es masculina, la parte del atardecer es femenina. Por eso le llamaban al rumbo occidental Cihuatlán, el rumbo femenino, el rumbo de las mujeres. Así que quienes le entran a la guerra por defender valores, por defender la vida, por parir, merecen entonces irse a otro estado de conciencia. Aquí estamos hablando de personas que literalmente mueren, pero mueren en un estado heroico, en un estado de comprensión de que se están sacrificando por algo o por algo más. Se dice que ese estado se fija cuando mueren, subjetivamente hablando, y se le describe, se le llama Tonalcan, que es el mundo donde vive el sol. Dicen los textos que aquel que va con integridad a la muerte heroica lo llama el sol y vive a su lado constantemente y para siempre feliz. Murió en estado de felicidad, de cumplimiento de deber. Muchos desean y muchos buscan este tipo de muerte. Es decir, era una aspiración de aquella cultura morir en servicio por los demás. Es sorprendente. No se trata de voy a hacer lo posible para salvar mi pellejo, aunque todos los demás se tengan que morir en un amadeo. No. Es lo contrario. Esta es la cosmovisión de Anahuac. ¿Te quieren platicar algo? Sí, yo quiero platicar algo de Sí, lo que adelante, por acabas de favor. mencionar. Fíjate que ese estado, por ejemplo, que mencionas del Tlalocan, es estar en un estado de gozo permanente, esa renovación constante de la energía. Y Sí. eso no es una experiencia que tenemos que esperar hasta la muerte para estar ahí. Es que también yo creo que es parte de la cosmovisión anahuaca recordarnos que eso es un A trabajo ver, que se hace permíteme ahora. una interrupción. Si esperas, te garantizo que no lo vas a tener. Así funciona la conciencia, así funciona la energía. Más vale que te adelantes. Así es, porque para ganar hay que merecer. Entonces, es esa parte, ¿no? Y el otro alude también a la impecabilidad, ¿no? El estar en guerra que a veces se interpreta como violencia, pero no. La naturaleza es parte ese concepto es parte de la naturaleza también, ¿no? De hecho, mira, qué bueno que Hay lo que mencionas, luchar. porque la palabra guerra se equivoca. En español tenemos una sola palabra, pues guerra, ¿no? Y puede ser para bien, para mal, hay tantas formas de hacer la guerra. Pero en náhuatl hay una palabra específica, que es atrachinoli, que significa agua quemada. Y se entendía como la guerra por el mérito espiritual. No una guerra egoísta, no una guerra simplemente para destruir o por desfogar. No, 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 no. La guerra por el deber, por el mérito espiritual. Se llama agua quemada porque es aquella que consigue conciliar los opuestos. Es una guerra, te voy a poner un ejemplo. En un ejército mundano, cotidiano, ambas partes son contrarias, están jalando para posiciones contrarias. Pero en la guerra de la Tlachinoli, en la guerra del mérito, tú te das cuenta que el otro en realidad está jalando para donde tú jalas. El otro quiere la victoria tanto como la quieres tú. Es decir, no vas a luchar contra el otro porque el otro sea el enemigo. Vas a luchar contra el otro por deber. Es una cuestión muy diferente, es una posición muy diferente. En la guerra del parto, por ejemplo, cuando le toca, en esa época era común que la madre muriera en el parto. El hijo es el enemigo, pero es un deber. Es ese tipo de guerra meritoria. Si tienen algo que hablar, me dicen estas cosas, le paran a uno la mente, ¿verdad? Sí, Frank. Y bueno, por ejemplo, ahí nos compartes también, ¿no? Una frase: flores vine a regar en el campo de batalla, son tus flores, aquellas que prefieres. Cuando muera cual quetzal, permíteme volar al cielo, ahí donde tú vives, para que alcance la vida verdadera. Esto yo creo que es muy valioso y realmente dista mucho de este discurso de la leyenda negra donde o sea, es una carnicería, es la barbarie, pero si nos acercamos a las fuentes primarias, vemos esto. Nos acercamos a las representaciones plásticas, simbólicas, gráficas de Anáhuac, pues vemos otras cosas que no tienen, que distan mucho de ver de también toda esa visión que tenemos, ¿no? Que nos ha influenciado. Y pues bueno, muchas gracias por compartirnos estas fuentes, ¿no? Y les invitamos a que pues también se acerquen a consultar estas fuentes, ¿verdad? Que es muy importante. Sí. Observen que se vale reflexionar, especular y demás, pero sobre las fuentes. No apartarnos del hecho de que estamos hablando de una cultura concreta.
y de una época concreta. Una vez conocida esa cultura, entonces podemos especular sobre las cosas, pero no cargarle a los anahuacas y a los toltecas puras especulaciones modernas, porque estas van a estar contaminadas con pensamiento cristiano o con pensamiento occidental de alguna manera. Hay que ser cuidadoso con eso. Aquí les traje una imagen del Códice Vindobonensis, donde se ve, es un códice del grupo Mixteca Puebla, donde se ve una concepción interesante, es la concepción trina del cosmos mesoamericano. Si se fijan, abajo está la Tierra en forma de pirámide. No porque creyeran que la Tierra es cuadrada, ¿ok? O piramidal, sino porque la pirámide o el cuadrado o el cubo dan una imagen de solidez de materia. Abajo está la Tierra, y la Tierra tiene emblemas de llamas. Esas vírgulas que ven en rojo, verde, amarillo son llamas. Es decir, es una pirámide que arde. Cuando vean en los cantos que se hable de la pirámide en llamas, la pirámide ardiendo, ese es el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque está destinado a la pira funeraria. Recuerden que ellos tenían la costumbre de incinerar personas. Pero sale una corriente de vida, una corriente de sangre roja, que asciende hasta el sol. El sol está en el centro, en la posición central. Sabemos que es el sol que vemos porque tiene su nombre calendárico. El nombre calendárico del sol era Uno Flor, Xochitl, que en maya es un ajau. Ese sol, un ajau, todavía en maya es el sol, el Señor. Está en la posición central, es eso que vemos. Hay un concepto mesoamericano que quedó multiplicado en las fuentes mayas, pero era de todo el náhuatl, que se llama el que se esconde tras el rostro del sol o tras el disco del sol. ¿Oyeron hablar de ese concepto? Tú soy Vicente, ¿no? El que se esconde detrás del sol. Ellos consideraban que el sol que vemos es solo la apariencia del verdadero sol. El verdadero sol está allá donde no podemos verlo, trasciende los sentidos. Es la fuente de la luz real, no la que vemos aquí, no la que crea sombra, sino es una luz que no echa sombra. Y esa luz se relacionaba con Mixcoatl y con la galaxia, así que ellos decían, aquí está la Tierra, encima está el Sol, y encima del Sol está la galaxia. Es decir, la Tierra da la vuelta al Sol, el Sol le da la vuelta a la galaxia. Mixcoatl, serpiente de nubes, literalmente el nombre de la galaxia. Donde vemos por un lado concepciones astronómicas avanzadas, pero por otro lado vemos un simbolismo filosófico tremendo. El cuerpo físico es la reunión de los sentidos y los órganos de acción y demás. El Sol es el sentido del yo, no confundir con el ego, que es la imagen, la idea del yo, sino el sentido del yo que tiene cualquier ser vivo. Y la galaxia es la conciencia difusa, la conciencia indiferenciada, la conciencia más allá de un individuo específico, la conciencia como potencial. Esto es para más o menos aprender a decodificar las imágenes. Quería decirles que ellos creían que quienes vencen esa apariencia, ese sol que deslumbra, esa imagen del ego, del yo, ascienden a un mundo llamado Tlapalan, que quiere decir el mundo de los colores, el mundo de la variedad, el mundo de la sabiduría. Tlapalan quiere decir literalmente, se entendía como sabiduría, era otro nombre de la sabiduría. Dice, ellos son los merecidos, transparentes, rectos, limpios, sin mezcla ni impureza. Ellos llegan hasta el dueño del cerca y el junto y median por el pueblo, es decir, los mediadores. Están hablando de los sabios en sentido espiritual. Aquí vemos la imagen de un códice también del grupo Mixteca Puebla, cómo este individuo está saliendo de la dualidad representada por el árbol de Tamo Ancha. ¿Ok? Ese árbol tiene dos partes, si se fijan, con un ojo en su centro del árbol de la sabiduría. Este individuo está logrando salir de esa dualidad, o si quieren, de esa polaridad. La polaridad se representa como una serpiente de llamas, lo ven ahí en blanco, y una serpiente oscura o de noche. Lo ven con ojos, que quiere decir las estrellas. Esas dos serpientes se involucran en el árbol, que es la existencia física. Pero este individuo está logrando evadirse. Los gestos de sus manos lo dice todo, unidad y pluralidad. Es decir, me voy más allá del singular y del plural. No obstante lo cual conserva un ombligo que lo enlaza al árbol. Es decir, no ha roto la vida, sigue vivo. El ombligo, en este caso, significa memoria profunda. Significa memoria profunda. Podríamos hablar muchísimo más de esto en sentido psicológico. Supongo que esto te resuena, Mónica, el tema de la memoria profunda.
y cómo nos ata al origen mismo de la vida. Pero la verdad es que el tiempo no nos acompaña para esto. Bueno, yo nada más quiero agregar algo que es de lo que estás mencionando, que habla de la percepción, cómo son esas escalas en las que vamos ascendiendo en la percepción, ¿no? Sí. Porque cuando recuperas energía hay gozo, esa es la experiencia a nivel emocional, vital, El termómetro sientes eso de la y energía. vas avanzando en la afirmación de tu yo, pero como bien dices, no es por egocentrismo, sino afirmas un lugar en el mundo y después la parte de Tlapalan, que es como la percepción nítida, ¿no? La de los videntes. Es lo que Claro. me Sí. recuerda. De hecho, es pasar de la luz aparente a la luz real, a la iluminación, al estado de iluminación, al estado que está más allá de uno o mucho, de que si hay un Dios, de que hay muchos dioses. Esos son imágenes de Mictlan, esas son imágenes de la mente material, de la mente densa. Cuando tú ves la realidad, no hay números, los números están en la mente, hombre. No hay que luchar, no hay que pelear contra sombras, ¿no? En fin, es que es tan rico todo esto. Por último, creían que quien vence la embriaguez de la iluminación obviamente es un aporte de luz, pero también te deslumbra. Se considera una especie de embriaguez que hace que todo, para donde quiera que mires, te veas a ti mismo reflejado. Espérate un momento, el mundo no es así, el mundo también tiene sombras, esa es la realidad que estás viviendo. Quien vence esa embriaguez asciende a Nahualcan. Nahualcan ya no es un mundo luminoso, es un mundo de sombra, es un mundo oscuro. Es el mundo que está más allá de las estrellas, es el mundo de donde nacen las estrellas. Hay que entender que el mundo oscuro no nace la luz nace del mundo oscuro, la oscuridad es primaria. Y cuando hablo de oscuridad, me refiero a oscuridad en sentido mesoamericano, anahuaca, no en sentido cristiano. Los cristianos han convertido la oscuridad en símbolo del mal, pero ese es el problema de los cristianos. Los anahuacas no lo consideraban símbolo del mal. De hecho, todavía en la Biblia cristiana tú encuentras que al principio estaba Dios y Dios creó la luz. Por lo tanto, Dios estaba al principio en la oscuridad. El primer verso de la Biblia te habla de oscuridad. Y después surge la luz. Tienes que aceptar tus raíces, tu lado profundo, el lado que no se ve, el lado que está bajo tierra, el lado que no le llega la luz. Si quieres florecer, si quieres eclosionar, no, si quieres quedarte únicamente con el lado de arriba, bueno, pues vas a fragmentar y vas a caer otra vez en la misma posición de partida. Jesús decía, el que busque su vida la perderá, así de sencillo. Esto aplica a 38.000 sectas cristianas que hay en la actualidad, cada uno de cuyos individuos está buscando su vida. De antemano ya Jesús le dijo, el que busque su vida la perderá. Solo asumir esas palabras de Jesús acabaría con el sectarismo cristiano. Pues bien, quien vence la embriaguez de la iluminación, creían estas ideas, haciendo a un mundo al que llamaban Nahualcan, que quiere decir literalmente el mundo de la transformación. La palabra Nahuali no solo quiere decir brujo, oscuro, invisible, sino también que se transforma. Así lo suelen traducir los cronistas. Que estaba regido por Tezcatlipoca. Aquí les pongo una imagen de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca no es, en el lenguaje teológico, no es un ser literal, un dios ni nada de eso. Por eso es que está conformado por los 20 signos del calendario. Es la personificación literaria del decursar de las cosas, de la pluralidad de las cosas centradas, porque su decursar las centra en uno. Es decir, es todo y al mismo tiempo es, bueno, no puedo decir nada porque no es la palabra apropiada. Es, digamos, la personificación de lo que siempre está surgiendo y lo que se mantiene apegado a un plan, a un diseño, a una energía que lo mueve. De eso se trata Tezcatlipoca. Pero también hay otro aspecto de Tezcatlipoca que vale la pena mencionar, su nombre. ¿Podrían hablarme del nombre de Tezcatlipoca, porfa? Jonathan, no te he escuchado a ti, ¿eh? Venga, Chiquinagüi. Bueno, no es una, como bien nos decías en alguna ocasión, no es una palabra, es una frase, porque está, Sí, bueno, Tezcatl, que es el espejo, y es el posesivo, y Poca, bueno, del humo, ¿no? Su humo del espejo. sí, su humo del espejo.
Sí, de hecho, poca es de un arcaísmo, pocali, que no se usa en náhuatl se dice poctli, que quiere decir humo. Pero es su humo del espejo. Recuerden estos nombres formados con una I en el medio. Sí, como tú dices, Jonathan, son frases y aluden a la posesión de un sustantivo. Eso es importante porque ahora hay discusión sobre qué significa poca, si es popoca o qué. Bueno, Tezcatlipoca es un apócope, lo cual también es un recurso para formar nombres propios. ¿Podría platicarnos más de por qué significa el espejo y el humo? Sí, es nuestra percepción y bueno, cómo el espejo, cómo lo reflejamos, pero el humo es cómo nuestros propios límites que tenemos al estar en este cuerpo de mono, Claro, por ejemplo. claro. Sí, espejo es aquí y en todos lados. Espejo es la imagen de los sentidos. Nuestros espejos son los sentidos. Pero un espejo ahumado no permite ver bien la realidad. El humo, en todas partes también, es imagen de lo encubierto, lo nublado, lo nebuloso, lo que no se ve bien o lo limitado. Así que Tezcatlipoca es, por un lado, el Señor de lo que nos permite percibir el mundo, por el otro lado, el Señor de lo que nos limita. Y por eso también está asociado con los engaños, las tentaciones, etc. Es decir, es el Señor de la percepción, de los dos aspectos de la percepción. El aspecto brillante, el aspecto oscuro, el aspecto potencial, el aspecto, digamos, vivencial en tantos seres humanos. El Señor de la percepción. Esto es, esta deidad, si quieren llamarle así, es el líder del Nahualcan y es a cuyo seno van los nahuales. Los nahuales son Tezcatlipoca. Es la búsqueda del nahual. Sí, y esta parte alude también a la sobriedad que se requiere, ¿no? Porque en el anterior estadio estás en un estado de conciencia exaltada. Sí, Y claro que viene una embriaguez claro. y ahí podemos, como dices, caer, ¿no? Sí. Pero se requiere sobriedad para poder percibir, como decía Castaneda, ¿no? El otro mundo y acá. Sí. Es Eso un me poco... viene a la mente iluminado, el iluminado de las religiones, el gran iluminado. Pero cuando tiene hambre, ¿qué? ¿Se va a alimentar de su iluminación? No, mentira, se va a comer Claro, un una pollo. vianda que creció bajo tierra, ¿ok? Que cultivó. Y cuando Claro. tiene un problema, ¿qué? El nahual es ver objetivamente lo que pasa, no quedarse en imágenes, atreverse Sobriedad a y ver la humildad. realidad. ¿Por qué? Porque solo haciendo conciencia del límite podemos trascender el límite. Si no te das cuenta que tu espejo está nublado, ¿cuándo vas a limpiar ese espejo? Así que es comulgar con los dos aspectos del acto perceptual. A través de Tezcatlipoca, los mesoamericanos lograron librarse de esa mancha, de esa rémora que tienen las religiones del viejo mundo, que es un Dios bueno y un Dios malo. La cosa llega a su extremo, por ejemplo, en una religión como la cristiana, donde tú tienes un Dios que es 100% bondad y bien, generó un tipo que es 100% maldad, porque no fue al revés, y no es que coexistan desde la eternidad, ¿eh? Es que uno creó al otro y tú te dices, oye, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? ¿Cómo puede salir el mal del bien? Eso no lo resuelve la religión cristiana, ni de lejos. Se va por lo sano. Te dice, al final del tiempo, el bueno va a matar al malo. Fíjate qué bueno es. Va a eliminar al malo. Es lo que te dice Fíjate la religión que cristiana. La religión zoroastriana fue más inteligente. Dijo, no. ¿Cómo que el mal va a salir del bien? Para nada. El bien y el mal coexisten desde la eternidad. Sin embargo, eso es caer en el dualismo. Eso es caer en imágenes que no reflejan la realidad. Eso empieza a generar distorsiones en nuestra comprensión del mundo. Los mesoamericanos se olvidaron de todo esto. Pero la realidad se compone de lo que es, de todo lo que hay. Te guste o te duela, y punto. Convertir eso en imágenes religiosas y proyectarlo al cielo como si fuera dioses no es más que adorarse uno mismo. Estoy adorando mi luz, estoy adorando mi sombra. Después que adoro mi luz en forma de Dios y que adoro mi sombra en forma de Satanás, entonces le echo la culpa a Satanás de mi pecado y espero que Dios me recompense si lo adulo lo suficiente. Eso es de generación de conciencia. Fíjense que los anahuacas consideraban que a la hora de la muerte, el nahual se regresa a Tamoacha. Así de simple, de donde finalmente vinimos y de donde no hemos salido, regresa a Tamoacha, pero con una ganancia completamente consciente. Integra el acervo de conciencia del universo. Por eso el nahual, en lenguaje
occidental es un teurgo. Un teurgo es una persona que crea, es un dios, es un creador, crea cosas. Ese es el Nahual, crea. ¿Por qué crea el Nahual? Porque está consciente de que cada intento, cada pensamiento, cada palabra y cada acción nuestra generarán ecos para siempre. Y si tú estás consciente de eso, tú intentas, piensas, hablas y haces con conciencia, deliberado. Sabes que eso se va a quedar ahí siempre, para tu bien y para tu mal, para tu gloria y para tu vergüenza. Y por lo tanto le entras a la obra creadora. En el pensamiento anahuaca, en eso consiste la creación, en estar consciente de lo que ocurre. Los cantos de los señores lo describen así. Tu corazón, está hablando de que sacó desea Catopilsin cuando asciende a Venus. Dice, tu corazón ha llegado a ser perfecto. En la toltequidad existiré para siempre. Es decir, en el acto creador. En el arte en el sentido tolteca. El arte integral, el arte de transformarnos a nosotros mismos. Bueno, con esto termina mi ponencia. Pues yo Muchas quiero gracias. comentar algo. Adelante, Algo de lo Moni. que dijiste. Pues, Sí, acerca de lo que estás diciendo, ¿no? De todos esos estadios de la percepción y que en psicología, por ejemplo, ese pensamiento se le llama dicotómico, ¿no? El bien y el mal, lo bueno, lo malo. Y sí. la dicotomía es una mente escindida, ¿no? Esquizoide. Repíteme, porfa, no te escuché. Una mente escindida. Escindida, esquizoide. Entonces, lo interesante de la cultura nahuaca es que ellos tenían la capacidad de integrar, precisamente, como mencionas, de integrarse a un nivel muy profundo, muy profundo. Entonces, eso revela un estado de salud mental que no tenemos ahora. Y a mí me brinca el hecho de que tengan la creencia de que eran salvajes y sacrificadores humanos y un montón de Implica el tonterías. hecho de que personas criadas en la cosmovisión occidental, herederos de la colonia y de la neocolonia, cobrando sus salarios de instituciones edificadas para justificar la invasión, consideren que todos los demás son caníbales sacrificadores. A mí no me brinca ese hecho. A mí lo que me brinca es el hecho que esas personas se consideren antropólogos y se consideren historiadores. Pues sí. Bueno, ese hecho sí me brinca. Bueno. Muy bien, igual si hay algunos comentarios, preguntas finales y ya después será con Luis. Venga, gracias. Y aprovechamos para saludar a Mauricio Orozpe, un abrazo que anda por acá, Matlaclión Semazatl, Leti Beltrán, Armando Cruz, Lucas Rodríguez, Aranjuez Yahuichoc, Ale Mauricio desde el norte del Tahuantinsuyo, Ismael Cerda, Rita Ortiz, Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Ome Calitzin, Alejandro R. Díaz, Natalia Aguilar desde la Gruta de la Estrella, Carla desde el fin del mundo, también anda por aquí, un abrazo. Aranjuez Yahuichoc comenta esta concepción de los 9 escalones que tiene que ver, supongo, con el sincretismo en la actualidad con la práctica del novenario, los rezos que le permiten a los difuntos llegar a lo más profundo para descansar, para que no queden penando. Y también nos... Sí, todavía hoy, para los compañeros que no conocen estas costumbres, pero todavía hoy en la zona de Anagua y bastante más allá, hay ritos de 9 días relacionados con los muertos. El origen de este rito es que se considera que bajas durante 5 días y por supuesto subes durante otros 4 días, completas los 5 estadios, ¿no? Para ir al inframundo. Por eso el primero y el 9º día están empatados, el segundo y el octavo, el tercero y el séptimo, el cuarto y el sexto, y el quinto es único, es el singular, es el punto central de la actividad. Esta creencia viene de atrás. Quiero decirles algo, no solo aparece en México, también aparecen las novenas de días asociadas con el culto a los difuntos, con el respeto a los difuntos en el viejo mundo. Como les dije, la idea de que el inframundo o el estado interno de la conciencia, lo que pasa por debajo de nuestro ver, se compone de 5 estratos y 9 escalones, es universal y probablemente refleja características
evolutivas y fisiológicas de nuestro sistema nervioso. ¿Tienes algo que comentar al respecto, Mónica? Sí, fíjate que eso también se ve reflejado, por ejemplo, el rito del levantamiento de sombra y en la religión Sí. católica el rito del levantamiento de cruz y que es al terminar los 9 días y sí, hay un sincretismo bastante evidente. Sí. No, pero la pregunta que te hice fue más bien por esto, que en todas partes de la Tierra aparezca tan persistentemente que no se haya perdido la idea de que nuestro subconsciente tiene una estructura en 5 y 9 etapas. Esto debe reflejar un conocimiento de algo real. Sí, Porque si hubiera sido un capricho cultural de los paleolíticos, eso se hubiera perdido ya. sí, es algo bien, bien curioso porque también podemos hablar, por ejemplo, de los centros energéticos que tienen una base evolutiva y Sí, son varios estratos. Y también podemos hablar de los estratos a nivel cerebral, que son varios estratos, igual evolutivamente que se han conformado. No sé, podría haber una relación por ahí. sí, que yo pienso que en efecto estas ideas, 7 para arriba, 5 para abajo, 9 escalones con 3 escalones, describen literalmente etapas evolutivas y por lo tanto la conformación del sistema nervioso central, porque realmente las etapas evolutivas todas van dejando una huella, no desaparecen. Nosotros somos Así es. acumulados. No es que cambie esto y de pronto somos diferentes. No, no, no. Tenemos esto y algo más y así. Esas capas se notan en el cerebro, por ejemplo, y se notan en todos los aspectos. Sí, y acumulan un grado de especialización. Sí. Creo que es un tema que merece análisis. Es un tema en el que podría la psicología y los fisiólogos y la medicina en general empatarse con las tradiciones populares, lo que abre una pregunta, por supuesto. ¿Cómo sabían los antiguos todo esto? Hubo un momento en que investigaron a profundidad la anatomía humana, la anatomía del sistema nervioso, estudiaron la conducta humana. A ver, la realidad es que nosotros llevamos aquí 2 millones de años como seres humanos, casi medio millón de años como sapiens. En ese periodo puede haber habido ciencias enteras, sistemas académicos completos que hoy ni sospechamos que existieron. Pero cuando quedan esos restos en las tradiciones y en los mitos, pues es un deber investigarlo, no rechazarlo a priori como tontería de caníbales, sacrificadores. En el futuro, la imagen peyorativa que tienen los actuales investigadores sobre las civilizaciones de México y Perú antiguo dará vergüenza. Se citará como cosa de salvajes. Es decir, mira, en el siglo XXI estos salvajes pensaban que de ahí para atrás todos eran caníbales sacrificadores, cuando la realidad es que la cultura no ha ido avanzando en los últimos milenios, va retrocediendo. Fíjate que como evidencia, bueno, aquí brevemente, pero es un tema que va a requerir hablarlo más a detalle. Como evidencia es que las técnicas nahuálicas que desarrollaron, y perdón si soy tan insistente en este tema, pero tienen un reflejo en la neurofisiología, ¿eh? Es lo que he estado investigando y de verdad es sorprendente. Por eso es que es increíble que una cultura, es desquiciante creer que una cultura que desarrolló estas bases, que tienen un impacto en la neurofisiología, fueran unos salvajes sacrificadores. Es absurdo. Pero Claro. bueno, a lo mejor el ensueño, como lo habíamos platicado, Frank, es la parte que no hemos explorado y que podemos dar un salto evolutivo como especie. Sí, mira, tendremos tiempo de platicar de todo eso con mucha más calma, ya tocando específicamente el tema del nahualismo. La verdad es que lo que hoy tratamos abre muchas puertas, muchas vías de análisis y no cabe todo ya se nos fue por completo el tiempo dedicado a este programa, pero ya que lo mencionas, dejemos como algo fijo, como una tarea, tratar el nahualismo y tratar un poco más sobre la relación entre la psiquis y el nahualismo. ¿Te parece? Me parece bien. Compañero, por mí. Perfecto, sí. Nada más Ok. otra para cerrar. También de Aranjuez Yahuichok, dice, por favor, si pudieran dar alguna referencia sobre el mito del Xoloitzcuintle, que cruza al que muere en el río. La idea moralista cristiana le infunde como un hecho que castigará a quien haya sido mala persona. El perro lo Sí, ignorará y no lo ayudará a claro, cruzar. claro. Yahweh relacionó de inmediato fíjense que mencioné varias veces el tema de la memoria, el tema del recordar. Xolotl
de hecho el perro que atraviesa el río, no es más que el emblema de la memoria, pero de la memoria profunda, de la memoria que es capaz de unificar ambas orillas de la percepción, la del tonal, la del nahual, la de la vigilia cotidiana y la de lo profundo. Hablaremos de eso en su momento. El mito de Cholo es tremendo, da para un programa. No puedo prometer que sea el de la siguiente semana porque nosotros tenemos un programa por aquí de trabajo y tengo que ver cómo están las fechas, ¿no? Pero ese tema queda pendiente, Yahweh, y lo trataremos sin duda ninguna. Gracias. Otra pregunta. Luis, algo para cerrar que quieras comentar. Sí, híjole, siempre me dejan la parte más complicada porque yo también ahí tengo, bueno, ahorita les recomiendo, bueno, lo mismo que hemos hecho últimamente, les recomiendo leer un archivo, está en cultura.gov.mx, es la festividad indígena dedicada a los muertos en México. Es el cuaderno 16 de Patrimonio, Cultura y Turismo. Lo estuve ahí hojeando un poco y tiene bastante información interesante para complementar bastante de lo que se ha hablado aquí. Justo ahí mencionan lo que mencionó Frank en un momento, que la celebración de muertos aquí era más bien por agosto, septiembre, y que pues más bien en este sincretismo pues se movió. Y justamente lo que se plantea en estas fechas es un patrimonio intangible de la humanidad, el sincretismo como tal, ¿no? O sea, esta unión que también, o sea, da un tema para hablar sobre el sincretismo en específica de este tema, porque es muy rico lo que menciona. Y no sé, algunos comentarios de lo que se comentó en varias partes de la ponencia, pues Jesucristo pues vendría siendo, llegó al Tonalcan, ¿no? Porque al final pues se sacrifica, ¿no? Por el pueblo. Y no sé, algo de lo que menciona un poco este texto es que el catolicismo está dedicado a la adoración de la muerte de este personaje, ¿no? Porque la fiesta más importante de la Iglesia Católica, pues es el misterio pascual, le llaman aquí, que es la crucifixión de Jesús. Entonces es también, debemos de saber que estas celebraciones es una preparación para lo que viene, ¿no? En la Navidad, que es la muerte de Jesucristo. Entonces también entender y valorar los elementos culturales que nos conforman, ¿no? Como como sociedad actual. Exacto, no hay que enfocarnos que lo prehispánico y demás, no, o sea, es una amalgama y eso enriquece la cultura, pero justo es muy importante hacer lo que hizo Frank, ¿no? En este día, pues decodificar imágenes, entender el trasfondo más allá de la visión académica que te habla de sacrificios y cosas así que... Okay, nosotros tenemos pendiente un programa. ¿Qué te parece si arrancamos con el tema de sincretismo? Órale, yo creo que estaría bueno arrancar es un por tema ahí. Básico. Sí, y bueno, también habla aquí en una parte del texto, pues que se empezó con Cárdenas, digamos, empezó también esta visión ya más actual, moderna del Día de Muertos, y porque esa visión se contrastaba con la idea de que los mexicas eran la civilización más desarrollada de la zona, y pues se quiso como también ver un trasfondo, o sea, como encontrar los elementos culturales que coincidieran más para enfocar una visión nacionalista. Entonces también las celebraciones actuales es un producto de ese aspecto, y pues también mencionar que Fray Diego Durán pues llama a Micalhuitontli, ¿no? La fiesta de los muertitos. Micalhuitontli era lo que se llamaba, y pues también el 1 de noviembre es para Todos Santos, el 2 para los fieles difuntos, y pues igual que se mantenía como una diferencia de cómo moría la gente y la ofrenda que se le dedicaba a tal día, que eso igual proviene como de este sincretismo que se dio. Y bueno, también es mitad de veintena, luna llena, y hoy también se celebra a San Judas Tadeo, que es un santo de las causas perdidas. Entonces también es muy interesante, me puse a leer algunos artículos y igual, yo creo que esos temas los vamos a meter más bien en el programa dominical que vamos a ir armando. Queda pendiente entonces para el encuentro específico que vamos a hacer tú y yo sobre temas de actualidad, sincretismo, y ahí mencionas todo eso, lo que estás diciendo abre también varios capítulos, tenemos que tratarlo antes, ¿no? Para ver dónde nos enfocamos. Exacto. Por mí, ya. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos, Moni, para cerrar algo que quedó ahí pendiente.
Sí, pues nada más invitarlos digamos, actualizarnos, como diríamos en términos tecnológicos, a recapitular diario, a meditar diario, a salir de este sueño, de este Mictlán. Lo debemos hacer hoy, ahora. No hay que esperar hasta el último día. Ese es mi saludo final. Gracias, Gracias. Mónica. Lo podemos hacer y si podemos no hacerlo sería tonto. Así que adelante. Hay cita permanente. Recuerden, cada noche hay cita permanente abierta y libre, de entrada libre, en el ensueño. Nos vemos por allá. Sí, muy bien. Y bueno, les invito también al evento que va a ser el día 31 de octubre, Camino al Mictlán, evento en el cual, pues bueno, es un mitote tolteca, nació con ese espíritu a partir del tequio. En esta ocasión, pues bueno, ya les compartimos el programa, van a intervenir en este año unos representantes de los chichimecas, que son los guamares, que bueno, realizan una danza muy interesante. O sea, si los quieren conocer, dense una vuelta acá en Xochimilco, ahí por el Deportivo Xochimilco es donde está la facultad. Ya después haremos visita con ellos a Comonfort, Guanajuato, que es en donde se ubican, y pues bueno, ellos como tal también se reconocen como una nación chichimeca de los guamares. Entonces, pues bueno, va a estar interesante. Acá hay representación, una procesión de la facultad al Panteón, y pues ahí, pues bueno, se va a realizar una serie de procesión que, pues bueno, acá como en este espíritu Xochimilca, pues va, pues la banda de viento, la música, pues como un performance mitote, se llena justamente con trabajos que hacen los alumnos, también la gente del pueblo originario de Santiago Tepalcatlalpan. Si tienen una vuelta, pues es un mitote tolteca adaptado con esta también perspectiva, ¿no? Se han hecho esculturas monumentales de ciguateteos, Mictlantecutli, Mitecacíhuatl, ahora toca de un Iztapalotl. Entonces, pues si quieren ver esta también fusión y esta actualización, esta praxis, pues también les invitamos. Por lo pronto agradecemos mucho su participación en esta emisión especial, y pues bueno, Frank, muchísimas gracias por compartirnos esta. Gracias a ustedes. Gracias, Moni, gracias. Nos vemos. Gracias. Luis, Feliz Ignahuis. Chantolo. Gracias a ustedes. Sí, Chao. hasta pronto, saludos, toltecas. Bye.